Bienvenidos a Aprendiendo a Amar a México. Hoy conoceremos el Estado de México, con diversos sitios que pueden visitar en familia, desde pueblos mágicos llenos de encanto e historia, hasta sorprendentes sitios arqueológicos. El pueblo mágico de Valle de Bravo es una parada obligada. Para comenzar, en su centro se pueden recorrer las tiendas artesanales y admirar la arquitectura colonial de sus monumentos. Después pueden visitar el lago, con forma de media luna, que en la época prehispánica hizo la tierra el mejor lugar para que se practicara la agricultura. El lago se puede recorrer en kayak, lancha o velero. Y si son más aventureros, pueden volar sobre Valle de Bravo en parapente y admirarlo desde las alturas. Continuamos aquí en Aprendiendo a Amar a México. Una de las 32 entidades que integran nuestra gran nación es el Estado de México. Y si no conocen sobre él, quédense con nosotros porque les vamos a platicar sobre su historia, su cultura, sus personajes principales y sabrán por qué los que somos de aquí y vivimos aquí somos orgullosamente mexiquenses. El Estado de México fue creado el 2 de marzo de 1824 y era la más grande e importante de las 19 entidades que por aquel entonces conformaban nuestra gran nación. Por su tamaño, por su población, por su economía y porque la Ciudad de México era su capital. En el siglo XIX, con el fin de lograr equilibrio e igualdad, se decidió ceder territorio para crear los estados de Querétaro, el Distrito Federal, que es la actual Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y Guerrero, además de Tlalpan y Calpulalpan. Y con la creación de una capital para el país, la capital del Estado de México se tuvo que trasladar a Texcoco. Sin embargo, no se atendía eficientemente a toda su población y la capital se trasladó a San Agustín de las Cuevas. Su cercanía con la Ciudad de México hizo que la capital se trasladara a Toluca, donde desde 1830 permanece hasta el día de hoy. Aunque de manera temporal y por situaciones extraordinarias, Metepec, Lerma y Sultepec fungieron como la capital del estado. Actualmente, el Estado de México se ubica en el corazón del país y colinda con Hidalgo, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Querétaro y Michoacán. Además que rodea la Ciudad de México, que es la capital de nuestra nación. Nuestro Estado de México tiene un pasado con mucha historia, que se remonta a los primeros pobladores del continente. Y cuando digo primeros pobladores, son precisamente esos que andaban a la caza de mamuts. De esos primeros pobladores se tiene evidencia en el Museo de Tepexpan, donde puedes conocer los fósiles del hombre de Chimalhuacán y del hombre de Tepexpan. ¿Y cómo sabemos que cazaban mamuts? Porque se han descubierto infinidad de fósiles y recientemente, en Tultepec, encontraron trampas excavadas por los cazadores para que los mamuts quedaran atrapados. Ahora cerremos los ojos y trasladémonos hasta la época de las grandes civilizaciones precolombinas. Es importante mencionar que eran estados independientes, que defendían su propio territorio. Una de las más antiguas e importantes civilizaciones de nuestro estado es la teotihuacana. Sí, la de las pirámides del Sol y de la Luna, la del templo de Quetzalcóatl y la de la leyenda del Quinto Sol. Teotihuacán, la ciudad donde se hacen los dioses, la cual es considerada por los expertos como la primera gran urbe de Mesoamérica. A su desaparición, la zona fue conquistada por los toltecas y luego por los chichimecas, a raíz de que se crearon importantes centros urbanos y religiosos como Tenayuca, Texcoco, Azcapotzalco y Chalco, que adoptaron el idioma y las costumbres de los toltecas. Pero no todos los pueblos conquistados adoptaron la forma de vida de los toltecas. Por ejemplo, los matlatzincas, los ocuiltecos, los mazahuas y los otomíes mantuvieron sus propios idiomas y costumbres. A la llegada de los españoles, Tenochtitlan tenía sometidos a gran parte de los pueblos, incluyendo a los mexicas de Tlatelolco y a los acolhuas de Texcoco, por lo que Hernán Cortés aprovechó el descontento, se alió con ellos y el 13 de agosto de 1521 ocurrió la caída de Tenochtitlan. La conquista de los demás pueblos solo fue cosa de tiempo. Los territorios del actual Estado de México formaban parte del Reino de México. Sin embargo, en 1786 se convirtió en la Intendencia de México. Sus territorios eran habitados por españoles y controlados y gobernados por corregidores y alcaldes mayores. La Intendencia de México llegaba hasta el mar
y colindaba con las intendencias de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato y Valladolid. Después de la independencia y por cuestiones políticas, el territorio se dividió, pero eso significó que se tenía una historia común con los estados que lo rodeaban. Al igual que todas las tierras conquistadas, en un principio se otorgaron a los españoles y a los caciques indígenas locales aliados a la corona. Lo mismo pasó con el comercio con Europa y la minería. De hecho, la minería se desarrolló rápidamente en Sultepec, Zacualpan y Temascaltepec. Eventualmente se descubrió la rica veta del oro, de donde se extrajo muchísimo de este rico mineral. En cuanto a obra civil y religiosa, los evangelizadores crearon importantes edificaciones como el acueducto del Padre Tembleque, el acueducto de los Arcos del Sitio, además de templos y conventos que conoceremos más adelante. Pero vale la pena mencionar el Santuario del Señor de Chalma, que es el cuarto más visitado a nivel nacional. El Camino Real de Tierra Adentro fue una de las obras más importantes del virreinato y de toda la Nueva España. En él pasaban, cargadas de oro y plata, las recuas de mulas procedentes de las minas de Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato con destino a la Ciudad de México. Aunque a lo largo de la lucha por la independencia de México hubo muchos episodios como los que ocurrieron en Jocotitlán y en Tenancingo, ahora solo les vamos a contar 3. El primero ocurrió entre octubre y noviembre de 1810, después de la toma de Guanajuato. El cura Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y sus tropas entraron al Estado de México por San Felipe del Progreso. Se dirigieron a Ixtlahuaca y a Toluca, de donde marcharon a tomar la capital de la Nueva España. Sin embargo, el ejército realista, al mando de Torcuato Trujillo, esperaba a los insurgentes en el Monte de las Cruces, lo que ahora conocemos como La Marquesa o Parque Nacional Miguel Hidalgo. Tras una feroz lucha, los libertadores resultaron victoriosos, pero Hidalgo decidió no tomar la Ciudad de México, lo que enojó a Allende y provocó divisiones entre la tropa. De regreso pasaron por Jiquipilco y por Aculco, donde se enfrentaron a los realistas al mando de Félix María Calleja, quien los derrotó. Se dice que tras la derrota, Miguel Hidalgo celebró una misa bajo la sombra de un árbol llamado Palo Bendito, que hasta la fecha se puede visitar en Aculco. Otro evento fue el traslado de la Junta Nacional Americana de Zitácuaro a Sultepec en 1812, porque ese lugar era ideal para la seguridad, por su geografía y porque sus habitantes simpatizaban con las ideas libertarias. Sultepec resultaba tan adecuado para el movimiento que Morelos ordenó a José María Cos la publicación de un periódico para dar a conocer los avances de la lucha armada. Así, apareció El Ilustrador Nacional, primer periódico insurgente del Estado de México. Pero para que el Dr. Cos pudiera publicar El Ilustrador Nacional, fue necesario llevar la imprenta desde la Ciudad de México, tarea que estuvo a cargo de una sociedad secreta llamada Los Guadalupes, de la cual era integrante doña Leona Vicario. Esto nos lleva al tercer episodio. Doña Leona participó activamente en las guerras de independencia en nuestro estado. De hecho, habiendo tenido a su primera hija en una cueva de Tlatlaya, se ocultó en la sierra, pero fue aprendida y llevada para ser juzgada por insurrección. Todo ese sacrificio le valió para ser nombrada benemérita y dulcísima Madre de la Patria. El Estado de México cuenta con 4 sitios patrimonio de la humanidad. Uno de ellos es la antigua ciudad prehispánica de Teotihuacán, llamada así porque en este lugar, de acuerdo al mito, surgió la creación del quinto sol. Está a tan solo 50 kilómetros de la Ciudad de México y sus lugares más importantes o más destacables son la pirámide de la serpiente emplumada, por supuesto la pirámide del sol y de la luna, el palacio de Quetzalpapalotl y el mural del jaguar reticulado. Esta ciudad fue un foco muy importante económicamente en la antigua Mesoamérica. Otro sitio declarado Patrimonio de la Humanidad es el sistema hidráulico del acueducto del Padre Tembleque, que se ubica en los municipios de Otumba y Nopaltepec y comparte con Zempoala Hidalgo. Esta es la edificación o la construcción más importante en cuanto a ingeniería hidráulica del siglo XVI en el continente americano. Y fue una iniciativa del fraile Francisco de Tembleque justamente para poder distribuir correctamente el agua en la comunidad. Otro sitio es el Camino Real de Tierra Adentro, o también llamado Camino Real de la Plata,
que salía desde la Ciudad de México, atravesaba toda la República y terminaba en Santa Fe, Nuevo México. Y finalmente, la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. A principios de noviembre recorren las mariposas más de 4.500 kilómetros desde Canadá hasta el Estado de México y Michoacán. Ya aquí las mariposas hibernan y se reproducen. 5 meses después, regresan a tierras canadienses. Otro patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad son las celebraciones del Día de Muertos, que si bien se festejan en toda la República Mexicana, en el Estado de México se les da un toque muy especial, como en Toluca, la Feria del Alfeñique, donde en octubre y noviembre se realiza una exposición y podrás degustar calaveras de chocolate, de alfeñique, de amaranto y muchísimos dulces mexicanos. Si bien se considera que el mariachi es originario de Jalisco, en el Estado de México no nos quedamos atrás, pues la cuna del mariachi se encuentra en Calimaya, donde cada año se realiza el Festival Cultural del Mariachi. Y finalmente vamos a hablar del deporte ecuestre, que es la charrería, que es un deporte nacional que cada año también se realizan diferentes campeonatos regionales, nacionales y por supuesto estatales para poner en alto el deporte, y se ha convertido en un orgullo para todos los mexicanos. Listo. Bien. Hola, mis queridas y queridos guardaescuchas. Soy Arqui, el guardacuentos, aquí desde mi campamento, listo para compartir con ustedes una nueva aventura. ¿Ustedes conocen o han visto estas pirámides? Quizá incluso hasta ya las hayan visitado. Es la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Teotihuacán. Hace muchísimo tiempo, nuestros antepasados prehispánicos construyeron una impresionante ciudad con pirámides, templos, calles, palacios y casas. Ahí vivían muchísimas personas, pero un día todos desaparecieron misteriosamente. Muchos años después, los mexicas descubrieron aquel impresionante lugar y lo llamaron Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Cuenta la leyenda que cuando los dioses crearon la tierra solo había oscuridad y querían algo que la iluminara. Se presentaron entonces 2 candidatos. Uno fue más valiente que el otro, saltó dentro de una enorme hoguera y se convirtió en el sol, que iluminó el día. Y el otro, que saltó después, se convirtió también en otro sol, pero más pequeño. Los dioses no querían que hubiera 2 soles, entonces apagaron el más pequeño y lo convirtieron en la luna, que iluminó la noche. Y entonces los dioses construyeron en Teotihuacán 2 pirámides, una para el sol y otra para la luna. Y así aquellos hombres se convirtieron en los dioses que iluminan eternamente la tierra. Y tú aún puedes visitar este impresionante sitio arqueológico en el Estado de México y subir hasta lo alto de sus 2 pirámides para descubrir las aventuras que guardan aquellos misteriosos lugares. ¿Te imaginas cómo era la ciudad en la época de nuestros antepasados prehispánicos? La Gran Teotihuacán, ciudad de dioses, leyenda mexiquense que nos llena de orgullo. Hemos conocido un poco de la historia que antecede nuestras generaciones, que ha formado lo que hoy conocemos como el Estado de México. Pero esta historia no termina ahí, la historia continúa con nosotros, los jóvenes, porque nuestra entidad cuenta con una población que en su mayoría es menor a 30 años. Esto quiere decir que nosotros, los jóvenes, somos quienes escribimos el futuro. Y no puedo pensar en un futuro mejor forjado que con arduo trabajo, ¿no crees, Gaby? Así es, Rod. El Estado de México es una de las entidades más importantes del país en diferentes sectores, como cultural, artístico, educativo, pero principalmente el económico. Somos una entidad que le ha apostado a la modernidad, a la salud y a la educación, pero no es posible hablar de modernidad sin pensar principalmente en nuestros recursos y en nuestro medio ambiente, por lo que la historia actual de nuestra entidad es ecológica y sustentable. Así es, conozcamos ahora una de las claves que nos ha llevado a lograr colocarnos en una de las primeras posiciones en cuanto a producción económica de nuestro país, siempre encontrando el equilibrio entre la modernidad y el medio ambiente. Así que vamos a verlo. En el Estado de México somos muchos y entre todos hacemos las cosas muy bien. Por ejemplo, nuestro estado es el segundo más importante en crear riqueza para el país. Esto, en parte,
gracias a que somos la entidad número 1 en unidades económicas, desde pequeños negocios hasta grandes fábricas. Ocupamos también el primer lugar en producción de habas, tunas, truchas, carpas, ovinos, manzanilla, romero y flores. De esta última, en 2019, el Estado generó ganancias de más de 6.500 millones de pesos. Gran producción requiere grandes vías. Por suerte, tenemos la red carretera más grande a nivel nacional y con una ubicación privilegiada al centro del país. El Estado de México se convierte en la entidad mejor comunicada y se coloca como el centro logístico más importante del país. Apuntamos hacia el futuro, pero con responsabilidad, por lo que a pesar de ser un estado moderno, con honor, presumimos que casi la mitad de nuestro territorio es forestal, es decir, aire y agua limpia para más de 27 millones de habitantes de la megalópolis. Además, contamos con 89 áreas naturales protegidas a nivel estatal, lo que significa que somos guardianes de la fauna y flora de más del 43% de nuestro territorio. Con el esfuerzo diario de todos, los mexiquenses somos número 1 en población económicamente activa. Esto significa que más de 8 millones de mujeres y hombres trabajamos arduamente para poner en alto nuestra patria chica. ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece? Nos sobran razones para amar nuestro Estado de México. ¿Y tú, has aprendido a amar a México? Cada día podemos descubrir una razón más por la cual amar el Estado de México, desde sus atractivos turísticos y culturales, su historia y por supuesto ver cómo día con día crece y se fortalece. Y es que hemos aprendido que nuestro estado es uno de los motores más potentes de nuestro país en cuanto a la economía, porque México crece gracias al trabajo arduo de agricultores, empresarios, emprendedores, comerciantes y profesionistas mexiquenses que colaboran diariamente para que México crezca. Así es, y justamente has dado en el clavo, ya que es gracias a ellos, a su esfuerzo y dedicación, que el día de hoy estamos donde estamos. Y no es raro decir que ellos son nuestra parte favorita de nuestro estado. A lo largo de la historia, hemos encaminado nuestros esfuerzos hacia la mejoría de las condiciones en la cultura, la salud y en la educación. Por supuesto que queda muchísimo camino por andar, pero nuestros esfuerzos han sido firmes y muy importantes. Quisiera invitarlos a ver la siguiente información, donde nos platican un poco más acerca de por qué nos enorgullece tanto nuestra gente. Lo más padre del Estado de México son sus habitantes. Por esta razón, muchos de los esfuerzos van encaminados a su bienestar. Chécate estos datos. El Estado de México tiene el 100% de cobertura a nivel primaria y secundaria. Esto quiere decir que todos los niños en edad escolar de ese nivel que viven en el estado tienen acceso a educación pública. Nuestro estado tiene la red más grande de hospitales verdes en el país. Los hospitales verdes son aquellos que se preocupan por reducir su huella ecológica al máximo, reducir sus desechos, utilizar fuentes sustentables de energía, reemplazar las sustancias químicas nocivas con alternativas más seguras, reducir el consumo de agua y muchas acciones más. Además, estamos en los primeros lugares en donación y trasplantes. Se tiene la red más grande de bancos de leche en el país y somos el número 1 en donación de leche humana. El Estado de México tiene 4 declaratorias de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, de Patrimonio Mundial. La biosfera de la mariposa monarca, Teotihuacán, el acueducto del Padre Tembleque y el Camino Real de Tierra Adentro. Además, ocupa el primer lugar nacional con 674 bibliotecas públicas y el primer lugar en número de usuarios con un promedio de alrededor de 7.6 millones anuales. En la entidad se encuentran 19 zonas arqueológicas abiertas al público, incluyendo la de Teotihuacán, que con más de 2.6 millones de visitantes al año, en promedio, representa una de las más visitadas a nivel mundial y la más visitada del continente. Súmale a lo anterior que cuenta con 32 espacios museísticos que albergan la historia y las expresiones artísticas de mexiquenses destacados como Felipe Santiago Gutiérrez, Luis Nishizawa, Leopoldo Flores y Sor Juana Inés de la Cruz. Y es momento del examen. Pero no se preocupen, solamente vamos a ver si hemos aprendido acerca de toda esta información de nuestro estado. Ok, me parece. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es la dinámica? Pues una y una vamos a hacer preguntas. Algunas pueden ser de verdadero y falso y si no, solo preguntas. Yo empiezo, Ok, ¿va? va. Esta es de verdadero o falso. A ver,
¿Es verdadero o falso que nuestro estado está en el número 3 a nivel nacional en cuanto a producción de flores? Falso, es el número 1 a nivel nacional. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es un hospital verde? Un hospital verde es un hospital que se ha preocupado por reducir su huella de carbono, como muchos de los ciudadanos del Estado de México. Así es, te toca. Ok, una muy sencilla. ¿Cuántas zonas arqueológicas hay en el estado? 18. No. 19. Exactamente. Muy bien, y la última. ¿49% del Estado de México es bosque? Yo creo que esa afirmación es verdadera. No recuerdo el porcentaje exacto, pero era muy cercano al 50%, porque aquí en el estado nos importa cuidar el medio ambiente. Incluso tenemos 89 zonas naturales protegidas. Así es, y todavía hay muchísimo más que aprender acerca del Estado de México. Continuamos. Y el momento para probar esto. Otro lo dejamos acá. A ver, tal vez este aquí. No, está muy chiquito. Pero a lo mejor este está mejor. Muy delgadito. Yo creo que este es bueno. A ver qué están las. Hola, mis queridas y queridos guardaescuchas. Soy Arqui, el guardacuentos, aquí desde mi campamento. Me atraparon probándome estos penachos. Lo que pasa es que el día de hoy traigo para ustedes una leyenda acerca de estos dos gigantes que se encuentran en el Estado de México y tienen una milenaria historia. Esta es la leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Hace muchísimo tiempo, había una bellísima princesa mexica llamada Iztaccíhuatl y un joven y valiente guerrero llamado Popocatépetl. Los dos estaban muy enamorados el uno del otro, pero esto no le gustaba al Tlatoani, el padre de la princesa. Entonces mandó al guerrero Popocatépetl a la guerra y le prometió que si regresaba victorioso, podría tener a su hija como esposa. Popocatépetl luchó ferozmente, pero la batalla duró varios meses. La princesa Iztaccíhuatl esperaba llena de esperanza a su enamorado, pero un día llegó a sus oídos la noticia de que Popocatépetl había muerto en la guerra. Ella estaba muy triste, tanto que les pidió a los dioses que se la llevaran con su amado. Entonces cayó en un profundo sueño del que nadie podía despertarla. Pero Popocatépetl no estaba muerto. Aquello había sido un falso rumor. Cuando regresó triunfante y emocionado por ver a su amada, se encontró con la terrible noticia. A pesar de que todos lo intentaron convencer de que la olvidara, él tomó una antorcha humeante y se puso de rodillas a los pies de la princesa que estaba acostada en su cama, inmóvil y fría, en un sueño eterno. Los dioses, al ver tal muestra de amor, se compadecieron de los dos y soplaron fuertes vientos. Una enorme tormenta de nieve cayó sobre Iztaccíhuatl y Popocatépetl hasta cubrirlos completamente de nieve. Y los dioses los bendijeron convirtiéndolos en dos volcanes que permanecerían juntos hasta que la princesa despertara de su largo sueño. Y aún los puedes ver en el horizonte. Popocatépetl, el cerro que humea con su antorcha encendida custodiando a su amada Iztaccíhuatl, la mujer dormida, una leyenda mexiquense que nos llena de orgullo. Continuamos nuestro recorrido por el Estado de México. En Malinalco podrán saborear unos ricos tacos de cecina o comerse una trucha fresca de la región, para después visitar la zona arqueológica de Malinalco. Importante en la época prehispánica, pues era el lugar donde se realizaba la ceremonia de graduación de los guerreros águila y los guerreros ocelote, de la mera cultura mexica. Además, admirar el paisaje desde la cima, en la Casa del Sol, será una maravilla. En el pueblo mágico de Metepec, los magueyes son muy apreciados, por lo que podrán encontrarlos hasta en las artesanías, que en su mayoría están hechas de barro y con colores muy vívidos. Si quieren relajarse bajo aguas termales, entonces el pueblo mágico de Ixtapan de la Sal es el destino ideal para hacerlo en compañía de su familia, pues dicen que sus aguas tienen propiedades curativas. Para complementar, siempre pueden visitar su centro histórico y degustar de los distintos antojitos típicos y de la arquitectura colonial. Quédense en Aprendiendo
a amar a México. Ya les contamos quiénes somos y cómo somos los mexiquenses. Estoy segura que te encantará venir a visitarnos y disfrutar de lo que te ofrece el Estado de México. Así es, Natalie, y es que el Estado de México cuenta con importantes atractivos turísticos que garantizan que en tu próxima visita sea una gran experiencia. Y es que contamos con natura, aventura y cultura, 3 elementos que son indispensables. Cuando dices cultura, Cristian, me remontas a nuestro arte colonial, y es que es tan grande y majestuoso a lo largo y ancho del Estado de México que no bastaría un solo programa para mostrarles todo lo que tenemos. Es por eso que el día de hoy les daremos un recorrido breve pero sustancioso de todo lo que hay en el Estado de México. La época colonial dejó huella en la mayoría de los municipios del Estado de México. De norte a sur, podemos encontrar magníficas muestras de la arquitectura y los estilos de la época, acompañadas de calles empedradas y paisajes que nos remontan a los siglos XVI y XVII. En la zona sur del estado se ubica Sultepec, donde se imprimió El Ilustrador Nacional, primer periódico insurgente editado por José María Cos, cuya casa aún se conserva, así como la parroquia de San Juan Bautista, el convento de San Antonio de Padua y el santuario de la Santa Veracruz. También, en la zona sur, se encuentra Malinalco, con sus numerosas capillas de los siglos XVII y XVIII, y el exconvento agustino, caracterizado por los frescos pintados por los propios indígenas, que además de símbolos religiosos y emblemas de los agustinos, retratan de forma precisa la vegetación del lugar. Sinacantepec. Cerca de la capital estatal se encuentra el exconvento franciscano de San Miguel Sinacantepec, donde se encuentra la pila bautismal hecha en un monolito, una de las piezas del arte tequitqui más importantes de América, labrada con símbolos prehispánicos y católicos. Metepec. Al pie del Cerro del Calvario y a un lado de la parroquia de San Juan Bautista se encuentra el exconvento franciscano fundado en el siglo XVI, cuyas pinturas se distinguen por la presencia del cordón y elementos de la cosmovisión indígena. Pero vayamos a Tepoztlán, donde se encuentra una de las obras más importantes del arte novohispano, el Colegio de San Francisco Javier, construido a partir de la década de 1580 y que alberga al Museo Nacional del Virreinato. Este conjunto arquitectónico de estilo barroco churrigueresco cuenta con retablos cubiertos en oro, así como pinturas de los artistas más conocidos de la época colonial, elaborados con varias técnicas y con temas preponderantemente religiosos. En este municipio también encontramos los Arcos del Sitio, un acueducto cuya construcción, que realizaron los jesuitas de 1706 a 1767, los 9 arcos faltantes se concluyeron en 1854. Esta magnífica obra tiene una longitud total de 438 metros, consta de 43 arcos y tiene una altura de 61 metros en su parte más alta. Llegamos a Acolman, donde podemos encontrar el convento agustino de Acolman, cuya fachada es la mejor muestra del arte plateresco en México, por sus perfectas proporciones y el cuidadoso trabajo de cantera hecho por mano indígena. Entre los municipios de Nopaltepec y Otumba se encuentra la obra arquitectónica e hidráulica más importante del siglo XVI, los Arcos del Padre Tembleque. Su construcción inició en 1554 y concluyó aproximadamente en 1571. Tiene una longitud de 34 kilómetros, una altura de 39 metros en su parte más elevada y atraviesa 3 barrancas. Tepetlixpa, cuna de la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz, de cuya casa, hoy convertida en museo, aún se conservan las paredes de la cocina, así como objetos y pinturas de la época colonial. Amecameca. Este breve recorrido lo concluimos en el municipio de Amecameca, flanqueado por el Popo y el Ista, donde se ubica el Santuario del Señor del Sacromonte y la Hacienda de Panoaya, donde vivió Sor Juana de los 3 a los 8 años. La geografía del Estado de México es muy particular y somos muy afortunados porque en nuestra entidad contamos con grandes montañas, cañadas, grutas y planicies que nos permiten realizar muchísimas actividades. Pero también por su ubicación estratégica, el Estado de México es sede de importantes eventos deportivos, convenciones, congresos o simplemente pueden venir a disfrutar de un agradable fin de semana.
Cuando dices fin de semana, se me antoja muchísimo invitarlos en familia a nuestros ríos, bosques, lagos, peñas y mucho más. Imagínense una caminata familiar por el bosque o practicar deportes extremos y hacer que la adrenalina llegue hasta el tope. Y por qué no cerrar nuestro día con un cielo lleno de estrellas. Pero no solamente, Natalie, contamos con naturaleza, también herencia milenaria y hablamos de las zonas arqueológicas. En el Estado de México se localiza Teotihuacán, una de las zonas arqueológicas más visitadas en toda la República Mexicana, con sus impresionantes pirámide del Sol y la Luna, que seguramente te cautivarán. Pero ¿qué les parece si ahora vamos a seguir haciendo este recorrido con la siguiente cápsula? Teotihuacán es sin duda alguna la zona arqueológica más conocida y visitada de todo México. En lo que fue una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica, se encuentran, además de las pirámides del Sol y de la Luna, con alturas de 63 y 42 metros de altura, respectivamente, la Ciudadela, el Templo de Quetzalcóatl y la Calzada de los Muertos. Además de Teotihuacán, en el norte del Estado de México, se encuentra la zona arqueológica de Huamango, en el municipio de Acambay, que constituye el mejor ejemplo de la arquitectura monumental otomí. Hacia el sur, en el municipio de Tejupilco, se encuentra San Miguel Ixtapan, donde destaca la llamada Maqueta, una roca de 4 metros de largo por 3 de ancho, donde se tallaron representaciones de templos, una casa y varios juegos de pelota. Justo ahí se puede apreciar los vestigios de una cancha de este juego. Teotenango es uno de los principales sitios arqueológicos de la cultura matlatzinca. Aquí se encuentra el relieve del jaguar, único petrograbado de México, que se ha identificado como la representación de un eclipse, acompañado por la fecha 2 conejo 9 casa, posible fecha del calendario prehispánico en que ocurrió el evento astronómico. En lo alto del Cerro de los Ídolos, luego de subir más de 400 escalones alternados con rampas, se encuentra la zona arqueológica de Cuauhtinchán, Casa de las Águilas, única en América por su construcción monolítica y único templo, hasta ahora conocido, dedicado a rituales de guerra. En Texcoco se encuentra la zona arqueológica de Texcotzingo, mejor conocida como los Baños de Nezahualcóyotl, obra que permite confirmar que este rey, además de poeta, fue el autor de un proyecto de desagüe para el Valle de México. Se ubica en Ixtapaluca, en las faldas del Cerro del Elefante. Es uno de los asientos más antiguos del centro de México y uno de los primeros centros ceremoniales de Mesoamérica. También aquí se encuentra la zona arqueológica de Acosac, donde se puede apreciar el templo circular dedicado a Ejecatl, dios del viento. Se localiza en Tlalnepantla, y aunque se encuentra dentro de una zona totalmente urbanizada, destaca su templo mayor, un extraordinario basamento piramidal de cuerpos escalonados, donde se rendía culto a Tlaloc, dios de la lluvia, y a Huitzilopochtli, dios de la guerra. Quedan pendientes muchos sitios por conocer. Esta es solo una muestra de la cultura milenaria, de lo que los mexiquenses somos orgullosos guardianes. Un museo es una institución dedicada a la conservación, preservación y exposición de objetos relacionados con el arte, cultura y tecnología. Sin duda alguna nos permiten conocer más nuestro origen y son sinónimo de identidad. ¿Sabías que con 32 museos y más de 100,000 piezas tenemos la tercera red de museos más importante del país? Cris, por ejemplo, ¿tú sabías que el Museo del Deporte es el primero en su tipo y lo tenemos en el Estado de México? También tenemos el Museo de Bellas Artes, el Museo de la Estampa y muchos otros más que vamos a descubrir aquí. Así es, todo lo que mencionas afortunadamente está distribuido en el Estado de México y es por ello que los habitantes de esta entidad estamos más cercanos al arte y la cultura. Pero ¿qué te parece si ya no les seguimos contando más de los museos y mejor los llevamos a recorrerlos para que se enamoren de la tierra de Sor Juana Inés de la Cruz y Nezahualcóyotl? Vamos. Centro Cultural Mexiquense. Este centro, ubicado en Toluca, que alberga el Museo de Antropología e Historia, en cuyo acervo destaca el Ejecatl, de la zona arqueológica de Calixtlahuaca, el Tlapanhuehuetl de Malinalco y la escultura dual de Quetzalcóatl y Tlaltecutli. El Museo de Arte Moderno. De relevancia internacional por su complejidad artística y su significado en el contexto histórico de México, que
que difunde las joyas del arte moderno y contemporáneo nacional, que incluye obras de los periodos de la Escuela Mexicana de la Pintura, el nacionalismo y la ruptura. La Hacienda La Pila. Una representación de una clásica hacienda mexiquense, donde se encuentra un árbol de la vida de 5,20 metros de altura, maravillosas piezas de charrería, así como todo tipo de piezas artesanales del arte popular mexiquense. Museo de la Acuarela. Ubicado en una casa del siglo XIX, es uno de los recintos culturales más emblemáticos y el segundo en su género del país. En él se exponen las obras de artistas como Pastor Velázquez, Edgardo Coghlan, Ignacio Barrios y Roberto Velasco, entre otros. Museo de Bellas Artes. Con 75 años, es el museo más antiguo de la capital estatal. Sus instalaciones ocupan el antiguo convento de la Purísima Concepción de los Carmelitas Descalzos. Cuenta con un valioso acervo virreinal en el que se encuentran el Cristo de Marfil, la Sagrada Familia, obra de Cristóbal de Villalpando, uno de los pintores más afamados de la Nueva España, y el descendimiento de Leonardo Sánchez Montaño. Museo de la Estampa. Dedicado a difundir el arte gráfico, cuenta con un impactante acervo de más de 1000 estampas de varios autores mexicanos e internacionales, que data desde el siglo XVI hasta nuestros días, y en las que no pueden faltar obras de la calidad de José Guadalupe Posada y Manuel Manilla, así como de Juan Soriano, Rufino Tamayo, José Luis Cuevas y Vicente Rojo, entre muchos otros. Museo del Retrato. Felipe Santiago Gutiérrez. Rinde homenaje y exhibe la obra de este pintor texcocano, primer artista mexicano en recibir un galardón internacional y autor de La Cazadora de los Andes, el primer desnudo del arte mexicano. Museo del Paisaje. José María Velasco. Ubicado en una bella casa de origen colonial, este museo exhibe la obra del paisajista oriundo de Temascalcingo, cuya carrera internacional logró convertir los paisajes y la geografía mexicana en un elemento de identidad y de orgullo para nuestra nación. Museo Taller. Luis Nishizawa. Dedicado a la obra de uno de los grandes exponentes de la plástica mexiquense, alberga obras como Paisajes de los Volcanes, Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, Bodegones, Naturalezas Muertas y la serie de tintas Las Vacas Flacas y Los Sueños Rotos. Cosmovitral. Jardín Botánico. Alberga la obra de Leopoldo Flores, que representa la evolución y el papel de la humanidad y que es considerado el vitral más grande del mundo, integrado por 71 módulos que suman una superficie de 3.000 metros cuadrados, así como la colección de más de 100 especies, características del centro de México, así como de Centroamérica, Sudamérica, África y Asia. Museo Virreinal de Sinacantepec. Ubicado en el ex convento franciscano de San Miguel Sinacantepec, monumento nacional desde 1934, además de la pila bautismal monolítica del siglo XVI, cuenta con una biblioteca que resguarda 4.800 volúmenes antiguos, escritos en latín y español antiguo, impresos y sellados por diversas órdenes religiosas. Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Alberga el primer museo del deporte, que permitirá conocer la historia de las diferentes disciplinas y contará con la zona de paralímpicos y medallistas olímpicos. La lista de museos es tan extensa como las obras y piezas que cada uno resguardan. Te invitamos a descubrir los tesoros de la red completa de museos del Estado de México. Hola, mis queridas y queridos guardaescuchas, soy Arqui, el guardacuentos, aquí desde mi campamento, listo para compartir con ustedes una nueva aventura. ¿La conocen? Ella es Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que hizo historia y una historia que se convirtió en leyenda. Hace mucho, mucho tiempo, en 1648, nació una pequeña niña llamada Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, en un pueblito del Estado de México llamado San Miguel Nepantla. Juana era una niña muy inteligente y desde los 3 años aprendió a leer y escribir escuchando a escondidas las clases de su hermana. Su mamá no la dejaba tomar estas clases porque, aunque parezca difícil de creer, en esas épocas a las mujeres no se les permitía estudiar mucho más allá de una simple educación básica. Pero esto no detuvo a Juana.
Ya un poco más grande, se puso a leer todos los libros de la biblioteca de su abuelo y aprendió a hablar, además del español, náhuatl y latín. Y a los 7 años escribió su primera obra de teatro. Mamá, por favor, quiero ir a estudiar a la universidad, le rogó a su madre. Es más, si es necesario, hasta me disfrazo de niño. Pero qué locuras estás diciendo, Juana. Las mujeres no van a la universidad, las mujeres se casan o van al convento y ya. Inteligentemente, Juana entró al convento como monja, pues ahí ella podría seguir estudiando y escribiendo y, por supuesto, no quería casarse a la fuerza y sin estar enamorada. Fue entonces que se convirtió en Sor Juana Inés de la Cruz y pasó el resto de sus días escribiendo poemas, libros, obras y reflexiones que admiramos hasta nuestros días. Luchó por los derechos de igualdad de las mujeres y se convirtió en un ejemplo de inspiración para todas y todos nosotros. Sor Juana Inés de la Cruz, leyenda mexiquense, mujer, poeta y escritora que nos llena de orgullo. Hola amigos, hola Citlali, en este recorrido para amar a México y amar al Estado de México, además de su historia, de su economía y turismo, es importante que conozcamos a su gente. Así es, su gente ha sido el principal motor que han construido lo que hoy es este gran país. Y para amar a México hay que conocer a su gente, a los mexicanos y a los mexiquenses. Y es que el suelo mexiquense ha dado muchísimos personajes, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, dijo la 10ª musa Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Y qué les parece? Conocemos a ella y además personajes en esta cápsula. A lo largo de su historia, nuestra entidad ha sido cuna de grandes personajes, innumerables hombres y mujeres que han nacido aquí o han hecho de esta su casa y que han trabajado en todas las épocas para forjar la historia y hacer del nuestro el gran Estado de México que es. La lista es muy extensa, por eso a continuación solo se mencionan algunos de ellos. Durante la época prehispánica, el más representativo es Nezahualcóyotl, gobernante texcocano, prudente y justo, conocido como el Rey Poeta por sus bellos escritos. Uno de sus poemas más difundidos es Mi hermano el hombre. Durante la época colonial, trascendió Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, la 10ª musa, religiosa y escritora. A los 8 años, escribió su primer soneto. Se le atribuye ser un ícono del feminismo en México por sus poemas de amor y libertad, como La Carta Atenagórica y Hombres Necios. También, José Mariano Mociño Lozada, quien por sus importantes conocimientos en botánica, participó en la Real Expedición Botánica a Nueva España, organizada con el objetivo de recorrer los territorios para conocer su potencial. Fue secretario y presidente de la Academia de Medicina de Madrid. José Antonio Alzate fue un filósofo, teólogo, sacerdote, astrónomo, cartógrafo, geógrafo, historiador, naturalista, botánico y periodista novohispano. En su honor, debido a sus aportaciones a las ciencias, en 1930 se creó la Academia Nacional de Ciencias Antonio Alzate. En la época de la independencia, Pedro Ascencio de Algeciras, militar nacido en el actual estado de Guerrero, pero que luchó por la independencia nacional y brindó protección a la Suprema Junta Nacional Americana cuando se estableció en Sultepec. Leona Vicario vio la luz en la capital de la Nueva España. Criolla distinguida, perteneció a la Sociedad Secreta de los Guadalupes y participó abiertamente en la Guerra de Independencia. Fue detenida en Tlatlaya y luego de ser indultada, vivió en Toluca. José María Cos. Aunque nació en Zacatecas, su anhelo de libertad lo llevó a luchar al lado de los insurgentes, no con las armas, sino con el pensamiento. Publicó los periódicos Ilustrador Nacional y El Ilustrador Americano para dar a conocer las noticias de la guerra. En el periodo independiente, León Guzmán fue miembro de la comisión redactora de la Constitución de 1857 y ministro de Fomento, de Relaciones Exteriores y de Gobernación con distintos presidentes, así como Procurador General de la Nación. Laura Méndez de Cuenca, poeta, profesora, pedagoga y periodista. Fue la escritora más destacada de México en los siglos XIX y XX. Con sus trabajos buscó impulsar los derechos de las mujeres, combatir la ignorancia y la marginación, promoviendo el desarrollo de México a través de la educación. Felipe Sánchez Solís, siendo el primer director del Instituto Científico y Literario, sugirió que cada ayuntamiento becara a un joven para que estudiara en el propio instituto.
Además, como historiador, interpretó el Códice Chimalpopoca y llegó a poseer su propio códice. José María Luis Mora fue presidente del Congreso Constituyente del Estado de México en 1824 y autor de la primera constitución local promulgada en 1827 en Texcoco y de la que se creó el Instituto Literario. José Vicente Villada, siendo gobernador de nuestro estado durante el Porfiriato, la ciudad de Toluca vivió un proceso de modernización con la ampliación de la infraestructura pública, como la introducción de la energía eléctrica, la conclusión del ferrocarril o la construcción del Palacio Municipal. Agustín Millán Vivero fue un general que durante la Revolución Mexicana apoyó a los maderistas y después al ejército constitucionalista. Por otro lado, entre los artistas plásticos más reconocidos destacan José María Velasco, paisajista que a través del manejo de la luz y del color plasmó la magnificencia del paisaje mexicano, gracias a la compleja construcción, la perspectiva y el manejo de volúmenes que poseía. Luis Nishizawa, paisajista, ceramista, dibujante, vitralista, grabador, muralista y escultor mexicano-japonés, experto en el empleo de técnicas y procedimientos artísticos que se reflejan en su prolífica obra. Felipe Santiago Gutiérrez fue el más notable retratista de México. Su consolidación fue gracias al magistral manejo de la figura humana. Seguramente en este recorrido nos faltaron muchísimos personajes. Lo que queremos compartir para los niños y jóvenes mexiquenses es que los tomen como ejemplo para que tengan una mayor calidad de vida. Así es, Rola, somos un gran equipo, una gran familia mexiquense y queremos hacer de nuestro estado el mejor lugar para vivir, para cumplir nuestros objetivos y también nuestros sueños. Hombres y mujeres han construido el Estado de México en diferentes ámbitos: económico, político, social, cultural, deportivo, y esto ha logrado una mejor infraestructura en el Estado de México. Así es, los mexiquenses seguimos dando muestra de nuestro talento, de nuestra creatividad, adaptándonos a un mundo globalizado, llevando a cada parte, a cada rincón el talento de los mexiquenses con un enfoque local, pero con una mirada global. Muchos son los mexiquenses que diariamente contribuyen a escribir la historia actual del Estado de México. Desde sus propias trincheras, el hogar, el campo, la industria, la escuela, en la cultura y el arte, en los servicios. Todos aportando su esfuerzo y su talento para construir el hogar que todos queremos. Y cada vez son más los que se aventuran para crecer y llevar lo mejor de nosotros mismos a distintos lugares del mundo. En disciplinas diversas y campos profesionales que parecían inalcanzables. Sin duda son ejemplos inspiradores, Citlali. Y esto nos dice que cuando se quiere, se puede. En materia cinematográfica, te comento el caso de Adriana Barraza, de Toluca para todo el mundo, la primera actriz mexiquense nominada al Oscar por su trabajo en la película Babel de Alejandro González Iñárritu. Así es, mi querido Rolas, ¿y qué me dices del mundo del espectáculo? Grandes grupos han nacido aquí en el Estado de México y hoy llevan su talento a todo nuestro país, inclusive a nivel internacional. Tenemos grandes ejemplos, los Daniels, las víctimas del Doctor Cerebro, que nos han hecho mover el esqueleto para el regional mexicano. Tenemos al Trono de México y Aarón y su grupo de Ilusión, que también nos han hecho bailar. Y en deportes, ¿qué decir de los medallistas olímpicos? Soraya Jiménez en halterofilia, Noé Hernández marchista y el gran clavadista Fernando Platas. En la actualidad, actores, músicos y deportistas han puesto en alto el nombre del Estado de México a nivel nacional e internacional. Solo recordar que Adriana Barraza, quien inició su carrera de actriz en la Compañía Universitaria de Teatro de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue nominada a un premio de la Academia en 2006, además de recibir varios premios y otras nominaciones por su trabajo en ese año. Actrices y actores originarios o avecindados en el Estado de México que han sido reconocidos por su trabajo histórico son Noé Hernández, ganador del Premio Ariel, Héctor Holton, Tenoch Huerta, Harold Torres, la primera actriz Blanca Guerra, entre muchos otros. En la música destacan solistas como Iskander, Annie B y grupos de rock como Las Víctimas del Doctor Cerebro y Los Daniels. Aarón y su grupo Ilusión y el Trono de México representan al regional mexicano. Los deportes han tenido una gran cantidad de representantes, como Bernardo Segura, Belém Guerrero, Nancy Contreras, Carlos Mercenario, Fernando Platas,
Víctor Estrada y muchos más. Los mexiquenses somos creativos, esforzados, disciplinados, tenemos voluntad, vocación de servicio, somos comprometidos, somos líderes, estamos preparados, sabemos trabajar en equipo, somos libres, sensibles, unidos, solidarios, somos responsables, perseverantes, respetuosos, justas, somos leales, fuertes, decididos optimistas y entusiastas. Somos mexiquenses. Nuestra historia nos inspira para amar al Estado de México. Y para amar a México. En todo lo que nos hace fuertes Encontramos miles de motivos para amar al Estado de México. y para amar a México. Recorriendo nuestras ciudades, pueblos mágicos y riquezas naturales y culturales. Y disfrutando nuestras tradiciones, aprendemos a amar a nuestro Estado de México. Y aprendemos a amar a México. Conociendo y valorando a nuestra gente. Aprendemos a amar a nuestra tierra, el Estado de México. Y aprendemos a amar a México. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Nada como un feliz fin de semana en Ixtapan de la Sal. Su nombre proviene del náhuatl y significa en aguas blancas. Se puede empezar la mañana con una buena caminata por su bello y tranquilo bulevar. Los amantes del golf encontrarán un campo para pasar toda la mañana y practicar su swing. Para quienes gustan de consentirse, hay varios spa en donde disfrutar de un masaje o una buena mascarilla de barro. Se pueden apreciar pintorescas calles hasta llegar al balneario municipal El Bañito. Existen tianguis donde se venden increíbles trabajos artesanales en madera, barro, alfarería y hierro forjado. Esta es la versión original de la famosa Diana Cazadora. Y si ya estás por aquí, no puedes perderte las delicias culinarias de Ixtapan, como los chilacayotes en pipián, la carne de cerdo, el mole rojo con guajolote o un delicioso menudo. El oro se fundó oficialmente en 1772 y sus minas fueron consideradas las segundas más ricas del mundo. Pero con el paso del tiempo, el mineral empezó a escasear, lo que provocó un alto al desarrollo de la zona. El pueblo se distingue por su arquitectura, que mezcla elementos tradicionales de la región con otros de origen europeo. Podemos visitar el Palacio de Gobierno y el hermoso Teatro Juárez, que tienen un estilo ecléctico que combina lo neoclásico con el Art Nouveau. Podemos descubrir las capillas de la Magdalena y la de Santiago Oxtempan, así como el Museo de la Minería del Estado de México, que contiene una muestra única de fotografías y maquinaria minera. También encontramos el Centro Artesanal, fundado en el siglo XVIII, la pintoresca estación de trenes y la impresionante Presa Brockman, donde es posible practicar pesca deportiva o degustar una deliciosa carpa, mientras disfrutamos entre pinos y cedros. Otro de los atractivos del Oro es su cocina. Mole rojo o verde con una deliciosa carne de guajolote o pollo. Y su bebida tradicional, la chiva, una infusión de alcohol y hierbas. Acolman significa en náhuatl hombre con mano o brazo. El encanto de este pueblo consiste en su legado virreinal pletórico de tradición e increíbles colores. En la época prehispánica, Acolman llegó a ser un pueblo importante y como todo pueblo antiguo, tuvo que cambiar sus costumbres debido a la llegada de los españoles. El templo y convento de San Agustín, de estilo plateresco,
fue construido en el siglo XVI por los frailes agustinos, quienes evangelizaron a los indígenas de la región. Este lugar sufrió grandes inundaciones, y la última, en 1772, provocó que este templo fuera abandonado. A partir de 1933 fue declarado Monumento Nacional y desde entonces funciona como Museo de Arte Colonial, ya que cuenta con una importante colección de escenas bíblicas. En uno de sus patios interiores se encuentra una cruz del siglo XVI tallada en piedra. Esta pieza es considerada única en su género. También hay algunos chacmoles y cerámica prehispánica. Las posadas de Acolman son únicas, pues se dice que aquí nacieron las famosas posadas navideñas. Para comer, recomendamos la carne en michote, barbacoa, consomé de carnero y un buen mole de guajolote, acompañado de su bebida típica, el pulque. Si buscas un momento de descanso y reflexión, Malinalco es el lugar ideal, pues es una mezcla de paisajes naturales, historia y un inigualable legado arquitectónico. El nombre de Malinalco significa donde se adora a Malinalxóchitl. Malinalco se encuentra en las faldas del Cerro de los Ídolos y uno de sus principales atractivos es sin duda el sitio arqueológico de Cuautinchan. La Casa de las Águilas, una pirámide templo, es el monumento más importante de la zona, donde según la leyenda se abrían las puertas del Mictlán o inframundo. En este pueblo puedes visitar la hermosa capilla de Santa Mónica, el majestuoso templo del Divino Salvador y el exconvento agustino del siglo XVI. Al caminar por las antiguas calles de Malinalco, descubrimos hermosos hotelitos, cómodas posadas y varios restaurantes de comida típica. En el tianguis se venden artesanías de barro, preciosos artículos de cuero, madera tallada y hasta deliciosas tortillas hechas a mano. El Nevado de Toluca es el cuarto volcán más alto de nuestro país. Tiene una altura de 4.558 metros sobre el nivel del mar. Estando en lo más alto del nevado, uno puede apreciar la magnitud del Valle de Toluca. Al Xinantecatl, mejor conocido como el Nevado de Toluca, puede uno llegar por carretera. Es un lugar perfecto para pasear, hacer un día de campo, acampar y practicar bicicleta de montaña. Pero sobre todo, es ideal para el alpinismo. En su cráter se encuentran dos lagunas, la del Sol y la de la Luna, en las cuales se han encontrado objetos de ceremonias prehispánicas que se celebraban en el lugar. El nombre Xinantecatl significa en náhuatl hombre desnudo, ya que la montaña da la impresión de parecer un hombre acostado y desnudo. Una de las muchas leyendas en torno al Nevado de Toluca cuenta que un sacerdote llamado Xinan se enamoró de una diosa que vivía en el lago, y él se metió desnudo al lago para buscarla. La diosa enfureció y lo castigó exiliándolo. Xinan, dolido y triste, se dirigió al llano y se abrió el pecho, dejando que su corazón se quemara, cubriendo todo lo que lo rodeaba hasta convertirse en un volcán. La diosa subió, le pidió perdón y jamás se supo de ella. Es hora de irnos y decirle adiós al increíble Estado de México, lleno de encanto y aventuras. Aún hay mucho que descubrir sobre nuestro país, aquí en Aprendiendo a Amar a México. Para conocer más del tema, puedes consultar algún libro en tu casa o en internet. Lee con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes o aún no lees, o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.
www.ecomx.mx.